Feliz día, bendecidos. Feliz día. Benditos y benditas de Dios. Es un placer para mí estar nuevamente con cada uno de todos ustedes. Mira, mis amados, mis muy amados en Cristo, Señor nuestro. Es un placer para mí estar en este live trayendo las buenas nuevas de salvación. Mira, algo muy importante que es lo que Dios ha querido hacer desde el principio con un pueblo. Levantar un pueblo digno, santo, agradable y perfecto para Dios. Dios mismo lo está levantando y Dios mismo lo está construyendo. Por eso hoy clamamos Abba Padre. Para eso es necesario el ágape. ¿Ven? El ágape es la comida fraternal de carácter religioso para algunos entre los primeros cristianos, destinada a estrechar los lazos que los unían. El ágape es el banquete para celebrar algún acontecimiento. Bueno, nosotros celebramos cada sábado Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. El cuarto mandamiento, el día de reposo del Señor. Por eso hoy estamos aquí clamando Abba Padre. Abba Padre. Hoy está con nosotros los ministros competentes, Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Mira, muy importante. Ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Ellos están aprendiendo para hacerlo de la misma manera en sus congregaciones. Mira qué tremendo. Vamos a oír primero la palabra de Dios por la boca del ministro Miguel Daniel. Adelante, bendecido Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. Empezamos a la iglesia del Señor. Cuando volvimos a el cuerpo, trate de la libertad del Señor con el Señor. En la comunidad de Dios, oíd y escuchar, bella cosa por mi Dios. Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas. El segundo no lo hará imagen. El tercero no tomará el nombre de ti en mano. El cuarto es castilla cortada. El quinto es responsable de tomar. El sexto es no cometer homicidio. El séptimo no adulterarás. El octavo no robarás. Noveno no mentiréis para que hará falta de testimonio. El mínimo no codiciarás cosa de tu cuerpo. Muchas gracias. Y con usted. El presidente del gran ministro Simón. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo están los hermanos de la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A lo que vivimos que hacer, gracias a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Bajo ahí, no escuchan. Bellas cosas por Dios que Dios te diga la verdad. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Muchas gracias, que se bendiga. Amén, Abba Padre. Feliz día. ¿Cómo te sabe la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando veamos que el sol tu espíritu está completo, podrás de la dimensión del pleno conocimiento, el conocimiento de Dios. Vas a ir a escuchar, ver cosas conmigo que me Dios te vino a hablar. Ahora, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Gracias, yo presento realmente el envío. Abba Padre. ¿Cómo tratamos a la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi boca, mi Dios te vino a hablar. Te voy a hablar desde Proverbios 1:8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Y con usted, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, Abba Padre.
feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Para muchos, el escuchar es prestar atención. Bueno, aquí tú vienes a oír, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si prestamos mucha atención, nos va a entrar por acá y nos va a llegar al corazón. Y hoy tenemos un estudio hermoso que el Señor nuestro Dios nos trae para que nosotros comprendamos o terminemos aún de comprender el propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra. Mira, Dios primeramente hizo todo a vanidad. Lo hizo a vanidad. Hizo el primer Adán y todas las cosas que fueron aconteciendo con él en la desobediencia del ser humano. Cuando llegó el segundo Adán, el cual es Cristo, Dios mismo se manifestó en carne para levantar entonces por él mismo a un pueblo como levantó a Cristo. Y todos estos que vienen del primogénito de Dios, mira, vienen a formar ese hermoso pueblo de Dios. Allí estás tú. ¿Ves? Allí estás tú. ¿Cómo hace Dios para formar este pueblo? ¿Cómo hace Dios para hacer que este pueblo sea único, perfecto? Bueno, primeramente hace un llamado a todos, en general, a todo el planeta. Le hace un llamado. Pues muchos son los llamados. Mira, pero pocos. ¿Cuántos? Pocos son los escogidos. ¿Ven? ¿Y cómo sabemos si somos escogidos? Bueno, porque cuando atendemos el llamado y copiamos, calqueamos a Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros entramos a la presencia de Dios. Y esos escogidos, entonces, ¿quién los va a formar? Dios, como dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10. Que Él mismo nos está preparando para buenas obras. ¿Para qué? ¿Y por qué Dios tendría que prepararnos para buenas obras? Porque ya les dije que cuando hizo el primer Adán, lo hizo a desobediencia, a vanidad, para que viniera el segundo Adán. Y en el segundo Adán es donde nosotros entramos en el camino nuevo y vivo que nos guía a nuestro verdadero hogar, la casa de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios agarró y dio 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Pero el cuarto mandamiento es un mandato para el espíritu. Es un mandamiento para el espíritu. Porque el Espíritu de Dios que está en vosotros es el que viene a hacer que el hombre exterior, muy hermoso por cierto, pero no era imagen de Dios. Entonces ese Espíritu de Dios que está dentro de cada uno de nosotros viene a ser al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces mira esto, mira qué tremendo es esto. A nosotros nos fue enviado el Espíritu del Hijo de Dios según Gálatas 4:6. ¿Cuál es el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo viene a hacer una transformación al cuerpo. El cuerpo va a dejar la vanidad, va a dejar los deseos de la carne, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son? Ajá. Qué tremendo. Entonces, esos deseos carnales van a ser condenados. Como ya tú lo conoces, queda dentro de ti, pero de ti no sale. Entonces está preso allí. ¿Me entiendes? Está condenado. Y lo vamos a bajar de aquí en un ascensor hasta la planta de nuestros pies.
Porque el postrer enemigo, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo del Señor? La carne. La carne. Esos deseos, los deseos de la carne, esos van a estar en la planta de nuestros pies. No van a tener ningún efecto en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a ser lleno por el Espíritu Santo del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. La gracia de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Muy importante eso. Ahora bien, ¿dónde es que Dios está haciendo esto? Bueno, aunque ciertamente la iglesia está en tu casa, ¿ven? Dios escoge los lugares que Él quiera para presentarse en ese lugar, ¿verdad? Y hacer un llamado. ¿Cómo hacer llamado? Por ejemplo, tú, caballero, estás en tu casa e invitas a tu esposa y a tus hijos, familiares y amigos. Lo mismo la esposa con el esposo o los hijos con los padres. Y familiares y amigos. Y de lo que trabajaron desde el domingo hasta el viernes, pusieron algo aparte. ¿Me entiendes? Para que vean cómo se hace el ágape y cómo se cumple el cuarto mandamiento. Y entonces hicieron un banquete. Y en ese banquete que ustedes hicieron, entonces invitaron a estas personas y participan de la buena palabra de Dios. Ejemplo, Isaías capítulo 58 del 1 al 14. Cuando ustedes participan de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, están compartiendo el pan y la sangre de Cristo, lo que lo llamaron como vino. ¿Me entiendes? Y entonces estamos compartiendo eso con los familiares y amigos. ¿Dónde? En tu casa, si tú quieres. Y invitas a familiares y amigos y haces esto. Ya ahí tú estás cumpliendo con el cuarto mandamiento. Ahora bien, no bendecido, pero a mí estoy viendo que cada sábado llega mucho más gente. Bueno, la iglesia está creciendo en tu casa. ¿Usted va entendiendo? Y cada sábado pues participan más del ágape del Señor. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Ágape. Ahora bien, no comencemos sin dar gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Por tanto, amor inefable. Amén. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno, también por los profetas desde Abraham hasta Juan el Bautista. Estos son los únicos y verdaderos profetas. Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, versículo del 11 al 15, es el último de los profetas. Y doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación. Y Señor de toda consolación, por mi Señor y Salvador, Cristo bendito, porque entregó su vida por nosotros para el perdón de pecados. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel, porque está escrito que si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Doy gracias a Dios de la gloria y Padre de misericordia por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por la salud que le da al enfermo. Gracias Dios por la prosperidad que le da al pobre. Gracias Dios por la ayuda que le da al desamparado, al huérfano, al menesteroso y a la viuda. Gracias a Dios por su amor
y por su don inefable. Ágape. El ágape, según el diccionario, es la comida fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos, destinada a estrechar los lazos que los unían. El ágape es lo que usa Dios para que nos reunamos todos como en familia. Aunque no seamos del mismo apellido, según la carne, tenemos que entender que todos nosotros, si tenemos la misma fe en que venimos de Adán y de Eva, somos entonces todos hermanos según la carne. ¿Sí vamos comprendiendo? Y en el espíritu, de la misma manera. El ágape es el banquete para celebrar algún acontecimiento. El acontecimiento que nosotros celebramos con ágape toda la semana es el de Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, donde el Señor dice en su cuarto mandamiento que el día sábado, que es el día séptimo, y lo pueden revisar en el calendario, que el primer día de la semana es el D de domingo y el séptimo la S de sábado. Y pueden ustedes observar ahí que si Cristo resucitó el primer día de la semana, entonces Cristo se resucitó un domingo. Y el sábado reposó. El ágape en la Biblia es el término para describir un tipo de amor desinteresado y reflexivo. El ágape en la Biblia es el término para describir un tipo de amor desinteresado. Verdaderamente que con el ágape tenemos la oportunidad de expresar el amor hacia Dios desinteresadamente. Por ejemplo, cuando nosotros traemos algo para el compartir, lo sabemos que es para Dios. Primeramente se lo ofrecemos a Dios, una ofrenda voluntaria que le damos a Dios de lo que Dios nos ha prosperado. Primeramente Dios nos da a nosotros. Dios nos proveó y nosotros de lo que Dios nos proveó, pues preparamos un banquete para el Señor nuestro Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Pero ¿viene Dios a comerse ese banquete entre nosotros? Porque ¿dónde está Dios? En vosotros. Ahí se manifiesta Dios. Entonces, el ágape en la Biblia es el término para describir un tipo de amor desinteresado y reflexivo. ¿Qué pasa? Como por ejemplo, el amante que tiene en cuenta solo el bienestar del ser amado. Cuando, ejemplo, en la pareja, el hombre ama mucho a su mujer, siempre va a estar interesado en que ella esté bien. Y la mujer ama mucho al marido, siempre va a estar interesada en que él esté bien. ¿Vamos entendiendo? O sea, como Cristo ama a la iglesia, así la iglesia se debe amar unos a otros porque Cristo está en vosotros. Cuando la iglesia entiende esto, entiende que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros, la iglesia entonces respeta a su prójimo y ama a su prójimo sabiendo que Cristo está en su prójimo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Y así como Cristo ama a la iglesia, en la iglesia se aman unos con otros, amando también al Señor. Como también está escrito en Efesios capítulo 5, 21 al 33. El amor ágape es el reflejo del amor de Dios, que fue demostrado entregando a su Hijo por nosotros para que nosotros hoy nos entreguemos por Él. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:16? A ver, ¿quién lo recuerda? Y amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo inocente, para que todo el que creyera no perdiera, mas tuviera la salvación y vida eterna. Amén, lo recibo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más bien tenga
vida eterna. Ve qué hermoso cómo está esta amada preparada. Porque ¿quién la está preparando? Dios, porque nuestro pastor es Dios. Amén. Entonces, cuando el pastor es Dios, todo esto empieza a funcionar en nosotros, porque el único que da crecimiento es Dios. Por eso, muy importante el amor que Dios nos demuestra a todos nosotros. Pero nosotros muchas veces estamos de cabezoncito, ¿verdad que sí? Y entonces estamos con la desobediencia y no debe ser así, no puede ser así, porque mis ancestros y porque los antepasados, porque todo lo venía haciendo de esta manera. Se equivocan. Tenemos que aprender a ser humildes. ¿Y cuál es la humildad? Que no es como yo diga, es como Dios dice. Ahora bien, para demostrarle que es como Dios dice y no como nosotros creemos que fue, tenemos en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 1 al 14. Estamos ahí. Trajeron el bolígrafo, trajeron el lápiz, trajeron el cuaderno, trajeron su Biblia. Amén. Abba Padre. Muy importante. Mira esto. El profeta Isaías habla al pueblo de Israel, alza su voz en cuello porque Dios le da un mensaje al pueblo de Israel. Está el pueblo de Israel clamando a Dios. Amén. Y le está exigiendo a Dios que le oyera y que respondiera a sus peticiones. Pero lo cierto es que no lo estaba haciendo bien. Pero ellos creían que lo estaban haciendo bien. Y hasta el día de hoy, muchos siguen cometiendo el mismo error. Les voy a explicar. Cuando usted abre el libro de Isaías, búsquelo ahorita. Ahí, abra Isaías. En el capítulo 58 tiene un título. Y dice, el verdadero ayuno. ¿Por qué dice el verdadero ayuno? Porque hay uno que es falso. Hay uno que no es el que Dios envió. Y entonces mientras nosotros estemos creyendo que estamos haciendo bien, pero no es lo que Dios dijo que hiciéramos, entonces estamos metidos en problemas con Dios. Porque queremos auxilio, queremos socorro, queremos que nos oiga, queremos que Él diga, aquí estoy, pero nosotros no le estamos obedeciendo a Él. Por eso era aquí, por el profeta Isaías, le hace no solamente un llamado al pueblo de Israel, sino al pueblo de Dios. Analicen bien la escritura, que no son solamente al pueblo de Israel, en Jerusalén actual, sino también a la Jerusalén celestial que está en toda la tierra, o sea, de los gentiles. Isaías 58 del 1 al 14, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, le dice Dios a Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ahí está hablando de los gentiles. Y a la casa de Jacob su pecado. Ahí está hablando de Israel. O sea, nos está diciendo a los dos que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es la ley de Dios. En el cuarto mandamiento es donde está específico que Dios dice que el día de reposo debemos de congregarnos en la casa y eso se va a llamar iglesia. Por eso Pablo le dice la iglesia que está en tu casa. Porque iglesia es un grupo de personas que se reúne con un líder que les lleva la palabra de Dios. En este caso el líder es Dios. Dios y nosotros formamos la iglesia. Así que si la está en tu casa o en cualquier parte donde tú te reúnas a hablar de las cosas del Señor, ahí está la iglesia. Por eso se mueve. ¿Ve? Los círculos que se mueven.
Entonces, donde vaya el Señor, ahí está. Donde vaya la iglesia, ahí está el Señor. Pues donde estén dos unidos, en mi nombre, ahí yo estaré. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es que tienes que dejar de trabajar en las cosas terrenales y estar en las cosas celestiales. En los negocios de nuestro Padre es que debemos de estar. ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre? Nos reunimos en familia, de lo que Él primeramente nos dio a nosotros, nos prosperó. Nosotros ponemos algo aparte y cuando llegue el sábado no se recogen ofrendas, sino que están puestas de generosidad y no de exigencia, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. ¿Vamos comprendiendo cómo se hace el agape? Entonces, ese día de reposo que nadie trabaja, sino que se reúnen en familia, como todos no van a caber, todo el planeta, aquí, ni en la vereda, entonces cada uno se reúne, unos en China, unos en Rusia, unos en Estados Unidos, en México, en Europa y en cualquier parte del mundo donde estén. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Y cómo lo van a hacer? Cada primer día de la semana ponen algo aparte y el sábado entonces preparan ese banquete, invitan a sus hermanos, familiares y amigos, ¿verdad? Y comparten la palabra de Dios y comparten también el banquete. Yo, ¿cómo lo hago yo? Yo invito a esta hermosa, amada iglesia a mi aposento. Y venimos y juntos hacemos un compartir. ¿Qué es un compartir? Un ágape. ¿Ve? Le hacemos esto ¿para quién? Primeramente nos damos al Señor y después, por supuesto, a nosotros. Cumpliendo así el cuarto mandamiento. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Santifica el día sábado. Santifica el día sábado, porque el día sábado Dios con sus palabras nos santifica. ¿Vamos entendiendo? Entonces dice el profeta Isaías, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Pero no hacen el día sábado, sino que en el día sábado trabajan, en el día sábado pleitean, en el día sábado discuten, en el día sábado se la pasan en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Porque dicen, ayunamos y no oíste ni hiciste caso. Humillamos nuestras almas o nuestros cuerpos y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice Dios, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, les dice Dios, y para herir con el puño inicuamente, o sea, para pelear. Ojo, dice Dios, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los cielos. O sea, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel y a las naciones, si ustedes me obedecen y dejan la peleadera los días sábados, y más bien en el día sábado se santifican y lo toman para el amor, para estar juntos en armonía, para crecer espiritualmente, para apaciguar los deseos de su carne, para destruir esos deseos de su carne, entonces cambiaré yo y los oiré. Mira cómo dice en el 5, estamos en Isaías 58, 5. ¿Es acaso el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su cuerpo, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable del Señor? No. Es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. ¿No es más bien que partas tu pan con el hermano
y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, si haces esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces me invocarás, dice el Señor, y te oiré. Clamarás y diré, he aquí, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al cuerpo afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Dios te pastoreará siempre. ¿Quién? Dios. Y en la sequía saciará a tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riegos y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Todas estas bendiciones solamente por cumplir el ágape. No lo digo yo, lo dice el Señor en Isaías capítulo 58, en el versículo 11 al 13. Solamente si nosotros dejamos la idolatría, que es avaricia, y nos damos a nosotros mismos para que el ágape del Señor sea hermoso, para que unidos y abrazaditos como Dios nos quiere ver, permitir aquello permitir aquello que Dios nos está pidiendo que hagamos. Es lo que Dios desea de nosotros. ¿Qué hace Dios? Bueno, que con el cuarto mandamiento nos hace un llamado. Nosotros nos abocamos al llamado de Dios. Y ahí los que tienen el corazón dispuesto a humillarse delante del Señor, a hacer lo que el Señor nos está pidiendo, simplemente son los escogidos. ¿Usted va comprendiendo? Esos son los que van a permanecer, son los que se van a quedar, son los que van a ir siempre con ese corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces Dios promete: Dios te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu cuerpo, y dará vigor a tus huesos, o sea, te sanará, y serás como huerto bien regado, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, o sea, tus hijos, tu descendencia, tus sobrinos, todos tus familiares y amigos, edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Ojo aquí, ojo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Israel, tu padre, porque la boca del Señor tu Dios lo ha hablado, y yo le creo. Esta es la forma real de cómo se debe celebrar el día de reposo. ¿Cómo se celebra el día de reposo?
Bueno, haciendo el ágape, ¿verdad? Junto a la amada Madre Iglesia. ¿Qué les parece? Pero se entiende que todavía algunos no se sujetan al verdadero amor de Dios, que es la demostración de amor al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. También Pablo, el apóstol de gracia, se lo recuerda a los corintios como Dios por Isaías al profeta. El profeta se lo aclaró a Israel. Mira, muy importante. Estaba el amado apóstol Pablo y no estaban haciendo realmente el ágape como Dios lo había mandado. Y el apóstol Pablo, por supuesto, que tuvo que llamarle la atención a los corintios. Pero también dijo que esto también se lea en todas las iglesias. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 17 al 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados y los que no. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Recuerden que en aquel tiempo le gustaba darle al chupe, y como usaban del vino, como algunos todavía hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, hoy nosotros no usamos de vino, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice el amado apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor trae esa ofrenda. Cuando nosotros le damos la ofrenda al Señor, cuando ya se la ofrecemos al Señor, ¿es para quién? Para Dios. Y Él la da a quien Él quiera. Pero habían unos que tenían la costumbre de que lo que llevaban, agarraban, y como ellos fueron los que llevaron, partían y guardaban o apartaban para ellos, porque ellos lo habían llevado. Entonces Pablo le dice: no, esto está ocurriendo muy mal aquí, esto es indigno. ¿Por qué? Porque entonces la persona que no tenía, porque Dios no le había dado conocimiento para llevar, entonces este no llevaba nada, y aquel que tenía entonces avergonzaba al que no llevaba. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto es que nosotros preparamos la ofrenda
voluntaria, la ofrecemos primeramente a Dios. La ofrecemos primeramente a Dios y luego que nosotros la colocamos acá, ¿verdad? Ya no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios. Y Él la da a quien Él quiera, como Él quiera. Por eso, el que come mucho, no comió más. Y el que come poco, no comió menos, sino que quedan satisfechos. Por ejemplo, una persona, a mí no me sirvas mucho, por favor, que yo acabo de comer. Entonces resulta que come poco. Pero hay otro que puede decir, dame un poco más. ¿Sí me explico? Pero el que comió poco no comió menos, sino que estaba satisfecho con lo poco que comió. Y el que comió mucho no comió más, sino que comió para quedar satisfecho de lo que necesitaba. ¿Sí vamos comprendiendo? Y nosotros tenemos que alegrarnos con ellos, porque ese es el amor ágape. ¿Me entiendes? Entonces ya nosotros venimos preparados desde nuestros lugares, nuestras casas, preparados con aquel agasajo, con aquella alegría. ¿Para quién? Para Dios. Y Dios la recibe con mucho agrado. Entonces, eso es lo que va a hacer que cuando lo haga, si lo seguimos haciendo de la forma en que lo venimos haciendo, que recibo en el amor de Dios, le estamos dando a Dios mucha alegría. Recordemos que dicen, por la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso es que viene la ira de Dios. ¿Ustedes quieren que Dios esté airado? ¿Ah? Yo no quiero que Dios esté airado. Entonces, ¿qué quiero yo? Hacer las cosas bien. Pues exactamente, literal, como Dios las está mandando a hacer. Y si yo hago eso, entonces la mano de Dios estará sobre mí y el ángel de mi Señor acampará a mi lado y al lado de ustedes. Y es que va a ser esto, que tengamos una vida más placentera mientras estamos en la tierra, en un tiempo de tanta angustia y de tanta tribulación. Usted va comprendiendo. Si nosotros apartamos la idolatría, la avaricia y hacemos las cosas para Dios como Él está mandando, estoy completamente convencido que esta palabra de Dios, que ustedes la pueden leer en su Biblia, que no es inventada por mí, porque mía es la voz, pero la palabra es de Dios. De Dios. Y es muy importante hoy prestar el oído para que entendamos que cuando obedecemos a Dios, los estamos haciendo simplemente contentar. Y es mejor tener a Dios contento que airado. Es mejor tener a Dios muy feliz que verlo bravo. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso mi interés en hacer estas cosas perfectas, bendecidas. ¿Me entiendes ya? Hacer esto, pero genial. Que no haya, ninguna mancha, ninguna contaminación, sino que esté perfectamente unidos en el conocimiento del bien que Dios quiere para nosotros. Porque ustedes mismos lo acaban de oír y lo pueden leer en su Biblia, en Isaías 58, del 11 al 13, las promesas que Dios tiene para aquel que cumple el cuarto mandamiento. Ahora bien, continúo entonces en primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 17 al 31. Voy a leer por aquí ya el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿El qué? En mi sangre. Haced esto todos las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa del Señor indignamente, será culpado
del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso hay que hacerlo como dignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. El 28. Primera a los Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. ¿Usted va comprendiendo? Por lo cual hay muchos enfermos y muchos débiles entre vosotros y muchos que ya partieron con el Señor. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Ojo aquí. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Está hoy el Espíritu del Señor aquí entre nosotros? ¿Está el amado apóstol Pablo, Abraham, Isaac e Israel entre nosotros? Pues sabemos y conocemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que por el Espíritu Santo de Dios que está en ellos, todos ellos están hoy aquí, pues el trono de Dios, ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda, los cielos están abiertos y todos esos ángeles están con nosotros. ¿Está el Espíritu Santo de Dios en vosotros? Sí. Y Él ha venido a poner las cosas en orden. Como dijo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Está hoy entre nosotros? Primero, perdonar. Un ser que es perdonador no guarda rencor ni busca venganza. Estas características de las que le voy a hablar acá son las que tiene que tener un escogido de Dios. Ustedes la van a oír, ustedes la van a guardar en su mente y en su corazón, y ustedes pues van a ver si en verdad ustedes son eso. ¿Sí me explico? Nadie tiene que juzgarlo, ustedes mismos se van a autoanalizar. Y sabremos pues si somos escogidos o estamos apartados. Pues hoy hemos sido llamados. Así que Él ha venido a poner las cosas en orden, el Espíritu Santo de Dios, como el amor ágape. Primero, perdonador. No guarda rencor ni busca venganza. Si usted guarda rencor y busca venganza, entonces usted autoanalícese y dígase, no debo ya de guardar rencor ni buscar venganza, sino perdonar. ¿Vamos comprendiendo? Segundo, el amor ágape es justo. ¿Y qué es justo? Que busca el bien de todos. No el bien de este sí y de aquel no. Porque este me cae bien y aquella me cae mal. ¿Me entiendes? No, eso no es amor ágape. El amor ágape es justo. ¿Ve? Busca el bien común entre todos. Tercero, es fiel. ¿Es qué? Fiel. Permanece constante y comprometido aún en la adversidad. Recuerde que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Así que el amor ágape es también fiel. Cuarto, el amor ágape es respetuoso. Trata a la amada con dignidad y consideración. Respeta sobre todas las cosas.
¿Usted va comprendiendo lo que es el amor ágape? Es respetuoso. Vamos a esperar al bendecido aquí. ¿Ya? Vamos pues. Quinto, es humilde. ¿Es qué? Humilde. No se jacta de sí mismo, sino que es humilde. Sexto, es bondadoso. Actúa con amabilidad, buscando solo el bien de la amada. ¿Es qué? Bondadoso. Séptimo, es paciente, es tolerante y comprensivo. Octavo, es incondicional. No depende de lo que hacen, sino que demuestra el amor con libertad. Recordemos que esta característica no tiene que tenerla una sola persona, sino que todos tenemos que tenerla. ¿Sí me explico? Si uno la tiene y el otro no, entonces uno piensa en la carne y el otro en el espíritu. Y hay alguna concordia entre el que está pensando en la carne y el que está pensando en el espíritu. ¿Ah? En ninguna manera. Porque la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:16. Pero si estamos en el espíritu, entonces todos van a tener la misma forma de pensar de Cristo. Cristo era incondicional. ¿Ah? Entonces, el incondicional no depende de lo que hacen por Él, sino que demuestra el amor con libertad. 9. Sacrificial. Cristo se entregó a sí mismo. El que hace sacrificio está dispuesto a sacrificar cosas propias por el bien de la amada Madre Iglesia. 10. Desinteresado. No busca su propio beneficio, sino el bien común de la amada Madre Iglesia. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso, muy importante lo que el amado apóstol Pablo, escribió en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte de lo que Dios haya prosperado, para cuando Dios llegue, entonces no se recojan ofrendas, sino que estén puestas de generosidad y no de exigencia nuestra. Por eso clamamos, Abba Padre. Mira qué hermoso estudio el de hoy. El ágape es lo que va a hacer que seamos cada día más unidos, que cada día nos amemos más, que cada uno nos importe al otro, que tenemos la oportunidad con el ágape de demostrarle a Dios que le amamos, obedeciendo su palabra y su poder. ¿Usted va comprendiendo? Por eso clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, recibo que las puertas y ventanas de los cielos hoy se abren y es derramado sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde
y aumenta así los frutos de vuestra justicia, por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Con los frutos de mis labios al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor. Para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Abba Padre, Abba Padre. hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. Leo 2:14, si lo quieres saber. Léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría Y arriba, para papá. ay arriba, por ti creer, por ti creer, por ti creer. Yo sí soy de la gracia y del Señor, yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito, en el día de reposo,
Empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera. Y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien, Regalar muchos abrazos. para que papá Dios nos quiera. Y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿Dónde está? ¿Dónde está? el Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Amada ángeles, con todos ustedes, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. No se olvide darle a la campanita, manito arriba y suscribirse. Recuerden seguir, compartir, darle like y comentar. Muy importante que los comentarios, así sean críticas, sean de 4 palabras completas, por lo cual clamamos a Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amada, gracia y paz. ¡Ángeles!